Muy buenos días, tardes o noches, pues no sabemos bien en qué momento van a ver el video, pero esperamos que sea una bendición para ustedes. Mi nombre es Andrés Barreto y yo estoy casado con mi bella esposa Keila. Somos misioneros juntamente con Alcance Mundial aquí en Bogotá, Colombia, y estamos plantando una iglesia. Eso para presentarme primeramente y que sepan quién soy yo, ¿no? De pronto no voy a ser muy conocido. Entonces, ustedes saben que hemos estado trabajando juntamente con algunos hermanos aquí de Bogotá, que es Simón y Cristian, y hemos desarrollado la fe versus el temor. Entonces, iniciamos con los 3 mensajes primeros de qué es temor y luego los 3 mensajes de qué es la fe. Ustedes han visto que juntamente con el video va un material para que ustedes desarrollen una tarea. Entonces, la idea es que el video es como una introducción y el material les hace profundizar en el tema, ¿cierto? Para que todos seamos animados. Entonces usted puede ver este video y tomar algunos apuntes. Yo más adelante en la enseñanza de hoy voy a dar unos versículos bíblicos que no necesariamente voy a leer, pero quiero que usted los apunte. Son muy importantes para que ustedes puedan profundizar en este material. Pero sí vamos a leer varios versículos bíblicos porque lo creo muy necesario para poder que toquemos el tema de una manera lo más claramente posible. Otra cosa es que los títulos que coloqué a los puntos que vamos a tratar hoy son un poco largos, pero la intención es poder definir de la manera más clara posible, más cerca posible, una idea que podamos recordar. Entonces igual usted puede tomar apuntes o en sus manuscritos, en sus escritos, usted va a tener referencia a estos mismos puntos. Entonces no va a perderse. Lo importante es que podamos juntos desarrollar este material. Y pues el día de hoy iniciamos con el precioso mensaje o tema de la fe. Vamos a enseñar qué es la fe. Entonces, primeramente vamos a definir brevemente qué es fe, ¿sí? ¿Qué es fe? Y su contraste con la esperanza, porque a veces tenemos esperanza, pero no es una fe y operan de manera diferente. Ustedes recuerdan el versículo que dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. La misma Biblia define que son operaciones diferentes, por llamarlo de alguna manera. Entonces, vamos a tratar de diferenciar eso primeramente. Y luego, como primer punto, ¿dónde nace la fe? ¿Cuál es la fuente de donde nosotros bebemos para adquirir esta fe? Entonces, ¿de dónde nace la fe? Segundo, la fe se fundamenta y crece de la misma fuente que es la palabra de Dios. Tercero, no se trata de tener fe en las promesas de Dios, sino en quien prometió. Y vamos a ver por qué, ¿no? Porque a veces uno dice, no, tenga fe en en las promesas de Dios, pero hay veces no está muy alineado con lo que el texto está diciendo y entonces estamos yendo paralelamente al lado donde deberíamos ir, ¿cierto? Digamos como caminando al lado. Cuarto, tener fe no es el fin de las pruebas. No es el fin de las pruebas. Entonces, para la enseñanza de la fe, vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Tal vez usted sin buscar en su Biblia sabe de memoria que el pasaje dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí ves? Yo lo dije sin leer. Ya lo tenemos muy grabado y conocemos muy bien este capítulo 11, que a veces algunos llaman los héroes de la fe y otros dicen que es la descripción de lo que la fe es y lo que la fe puede lograrse hacer por un hombre que quiere agradar a Dios. Entonces, la fe es una convicción. Yo sé que lo dice Hebreos y a veces pasamos el versículo y ya, esta es la definición. Entonces vamos a tratar de ajustar un poco lo que el versículo dice, ¿ok? Sin salirnos del parámetro bíblico, que siempre será nuestra idea, ¿no? Mantenernos bien fundamentados en la palabra de Dios. Entonces dice, la fe es una convicción, una certeza profunda de lo que no es palpable, de lo que no tengo cómo demostrar y no puedo ver. Es una determinación de mi corazón, es un descanso de mi alma, una resistencia de mi mente y la espera de mis ojos para ver aquello que aún no se ve, pero que es.
Entonces, ahí empezamos. La fe es algo un poco difícil de describir, pero cuando lo comparamos con la esperanza, creo que empezamos a tener un poco más claro la finalidad. La esperanza y la fe no obran de la misma manera. La fe me impulsa a creer o dejar pasar. La fe juega un papel determinante juntamente con el tiempo. Ya les voy a explicar por qué. Porque en la mayoría de casos, si no creo lo que debo creer, ya no lo obtengo, porque no tengo la oportunidad de devolver el tiempo para obtenerlo mediante la fe. El tiempo juega un papel muy importante en la fe. Pensemos en los discípulos cuando estaban en la barca. Ellos estaban tratando de pescar todo el tiempo y toda la noche estuvo pescando y no funcionó. Jesús está en la orilla del mar y Él les dice, lancen la vaina, lancen la red a la mano derecha y van a ver. Era un momento determinante, no era tener esperanza. Ah, sí, probablemente mañana vamos a lanzarlo al lado izquierdo. Y sí, puede ser que sí. Yo creo que puede ser posible. Entonces la esperanza tiene el tiempo a su favor. En cambio la fe no. Ellos tenían que haberlo hecho inmediatamente. Y dice que inmediatamente echaron la red, ¿cierto? Entonces dice que se llenó de peces y que fue una grande pesca. Está lo mismo con el punto de Abraham. Abraham tenía que creer cuando Dios le dijo, sacrifica a tu hijo. Era algo que tenía que creerlo inmediato. No podía tener un tiempo para reflexionar o esperar que algunas circunstancias se ajustaran para que fuera posible obedecer a Dios en ese mandato tan difícil que conocemos de que Dios pidió que sacrificara a su hijo. Pero la esperanza tiene el tiempo a su favor. Puede esperar por un tiempo y no es problema. Es más común que la esperanza espera tener un conjunto de cosas a favor para que se puedan dar. Si a mí me dijeran, yo quiero comprar un carro. Ah, sí, yo tengo la esperanza de comprar un carro. Nosotros no tenemos. Pero, nosotros tenemos la esperanza de comprar un carro. Pero no juega un papel importante que lo tengamos o no ahora. No es un caso de vida o muerte. No es la red a la derecha. Yo puedo esperarlo y tengo confianza y tranquilidad. Ahí el tiempo sobra para creer eso. Entonces, tener fe y tener esperanza son cosas muy diferentes. La Biblia lo muestra y es muy importante que nosotros veamos eso. Entonces, cuando uno lee Hebreos capítulo 11, versículo por versículo, usted puede ver que unas personas tuvieron fe. ¿Para qué? Para presentar un sacrificio. Tuvieron fe para agradar a Dios. Tuvieron fe para construir. Tuvieron fe para ayudar a escapar a los israelitas, como Rahab, ¿cierto? Vimos que la mujer tomó fuerzas para tener hijos, siendo aún estéril y vieja. También vemos que la fe llevó a que apagaran fuegos impetuosos, a no vender sus principios, sino preferir la muerte antes de ser sacrificados. Entonces, ahí vemos que la fe tiene un papel determinante y que no puede trabajar fuera de tiempo, es algo ahora, es algo para creer ahora, muy diferente a la esperanza. La fe, según Romanos capítulo 1, versículo 17, tiene su nacimiento ¿en dónde? En la misma palabra de Dios, porque dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando uno va a Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿qué dice? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces ese primer punto es que la fe nace y crece de la misma palabra de Dios. De la palabra de Dios que nosotros podemos oír, leer, estudiar. La fe como primer punto tiene su nacimiento en la misma palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 17 y Romanos capítulo 10, versículo 17 también. La fe verdadera está enfocada en Dios y en su palabra. Esto es algo que vamos a ver durante los 4 puntos. Segundo punto, la fe se fundamenta y crece de la misma fuente. Entonces cuando uno va a Timoteo capítulo 4, versículo 6, dice, y si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo,
nutrido de las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Fíjese que usa la palabra nutrido, ¿sí? Como algo que la palabra de Dios es para nosotros. Entonces, el primer punto es que nace en la palabra de Dios. Nuestra fe nace en la palabra de Dios. Se fundamenta, ese segundo punto, se fundamenta de la misma fuente donde nace la palabra de Dios. Ya Timoteo nos dice, Pablo le está diciendo a Timoteo, eres nutrido de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Entonces la palabra crecer es lo mismo que estar nutrido. Ella es la que levanta, la que nos hace a nosotros crecer para mirar a Dios con determinación. Ahora, algo muy importante, la fe no es creer en cualquier cosa que yo decido creer. La fe es bíblica cuando yo la enfoco y descansa en la misma palabra de Dios y para obedecer a Dios. Es muy importante que nosotros tengamos claro esa parte. La fe no es para creer en cualquier cosa que se me ocurra o creer en lo que yo quiera creer. La fe es exclusiva, sola y verdadera si trabaja en función de la palabra de Dios. Cualquier persona puede creer cualquier cosa y aún no tener la fe que agrada a Dios. Puede mover montañas. Recordemos los hombres que hicieron milagros y Jesús cuando se acercan con el Señor en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre sanamos. Y él dijo, yo no los conozco. Seguramente ellos creyeron que lo hacían para el Señor, pero creerlo no fue suficiente para ser aprobados o calificarlos, ¿sí? Ahora, hay otro pasaje. Recuerden ustedes la historia de los hombres que estaban echando unos demonios de unos jóvenes y dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y qué pasó con ellos? Vinieron los demonios y dieron una golpiza porque su fe no estaba fundamentada o orientada en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra, ¿cierto que sí? Tercero, no debo tener una fe en las promesas, sino en el que prometió. Santiaguito, capítulo 2, versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Anote estos versículos. Gálatas capítulo 3, versículo 6, Génesis capítulo 15, versículo 6 y Romanos capítulo 4, versículo 3. Cuando usted lee estos versículos, usted ve que constantemente la palabra dice, y creyó a Dios. No dice, y creyó las promesas de Dios. Entonces hay veces nosotros decimos, no, vamos a fundamentar nuestra fe porque crea las promesas que Dios le ha dicho, crea la palabra que Dios le ha dado. Entonces hay veces sale la palabra rema, la palabra de no sé qué, y yo quiero esto, y yo reclamo esta promesa. Pero nosotros debemos tener enfocada nuestra fe en el carácter y en la persona de Dios y no en las promesas. Y le voy a dar 3 razones de por qué no es así. Primero, porque todas las promesas no aplican a mí, ¿sí? No aplican a mí. Yo no puedo tomar cualquier promesa de la palabra de Dios y hacerla propia. Y podemos gastar nuestra vida reclamándola y Dios dice, no, no es para usted. Pueden ser promesas solo para Israel o solo para la iglesia. Entonces hay que ver. Entonces, todas las promesas yo no las puedo, por eso yo no voy a enfocar mi fe en las promesas de Dios, sino en el Dios de las promesas, sino en quien prometió. Y como vimos ahí en Santiago, usted ve que dice, y Abraham creyó a Dios. No dice que creyó las promesas de Dios. Creyó que él era poderoso para cumplir lo que había dicho, ¿cierto? Dice Génesis. Entonces recuerde buscar estos versículos. Estas son las 3 razones principales por las cuales yo no debo enfocar mi fe en las promesas. Primero, porque todas las promesas no aplican a mí. Segundo, creer las promesas y no en el que prometió es algo que sucede. Esta semana yo encontré un hombre en la calle y él estaba con problemas de drogadicción evidentemente y él me pidió para algo de comer. Yo le compartí algo para comer y yo le dije, recuerde que Jesús lo ama, y él sacó una lista de versículos y los declaró delante mío y me dijo, sí, yo estoy seguro de mi salvación, yo estoy seguro que...
pero tenía sus dedos marcados con droga, entonces uno dice, ¿cómo es posible que conozca las promesas de salvación de todo y estar mal? Ahora mire el mismo Satanás cómo tentó al Señor en el desierto. Él conoce la palabra y conoce las promesas, porque le dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropece en piedra. ¿Sí? Jesús puede haber echado mano de esa promesa, pero él dijo, no, hay un mandamiento detrás de eso, más fuerte. No tentarás al Señor tu Dios. Esa es la segunda. La tercera razón por la cual mi fe no estará enfocada en las promesas es que aún lo que Dios nos prometa puede que no lo recibamos. ¿Recuerdan el pasaje de Hebreos capítulo 11? Y todos estos creyeron, aunque no recibieron lo que se les prometió, sino que tenían su vista puesta ¿en dónde? En el galardón, en la meta, porque si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, ciertamente hubieran vuelto. Pero su fe estaba fundamentada en que todos ellos perecieron sin haber recibido lo que se les prometió. Es bien impactante, porque hay veces nosotros ponemos nuestra fe y hacemos de la fe en las promesas nuestra vida, como Dios sí o sí tiene que cumplirlo. Pero fíjese que Hebreos cita que ellos murieron sin recibir lo que se les prometió. Eso es bien impactante, que nosotros podamos creer y esperar sin que recibamos lo que se nos prometió. Hebreos capítulo 11, versículo 39 y 40, dice, y todos estos, hablando de la lista, porque esos son los dos últimos versículos de Hebreos capítulo 11, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, ¿cierto? Por medio de la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo que se les prometió. Entonces, tener fe en las promesas o tener fe en el Dios de las promesas, ¿cierto? Ahí vemos que nuestra fe en ese tercer punto no debe estar fundamentada en las promesas, sino en el que prometió. Y el cuarto punto, tener fe no es el fin de las pruebas. Y vamos a estar en el mismo Hebreos capítulo 11, versículo del 13 al 16, que dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque todos los que esto dicen claramente dan a entender que no buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora vamos a leer el 35 del mismo capítulo 11 de Hebreos, versículo 35 al 40. Y las mujeres recibieron los muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate, a fin de tener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron, ¿qué? Apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo que se les prometió. Entonces, en estos últimos versículos 35 al 40, se ve claramente que tener fe en el Dios de las promesas no necesariamente es el fin de las pruebas. Esperamos de todo nuestro corazón que este mensaje sea como la oportunidad de que usted tome los pasajes, los estudie y lo una juntamente con el material escrito y pueda desarrollar algo que anime su corazón, como ha animado el mío a estudiar este pasaje. Entonces, poderlo ver, disfrutarlo, analizarlo, tomar los pasajes y profundizarlos. Ese ha sido nuestro deseo. Les doy muchas gracias por la oportunidad de estar juntos, por lo menos por esta manera.
o por este medio, y que Dios siga bendiciéndolo ricamente. Muchas gracias, hermanos. Buen día.